my God! Oh my God! El 12 de abril, la isla española de Lanzarote se vio afectada por fuertes lluvias repentinas e inundaciones que causaron graves daños. Entre las 13 y las 15 horas de ese día, algunas zonas de Lanzarote recibieron en solo 2 horas el equivalente a todo un año de lluvia, es decir, más de 100 litros por metro cuadrado. La tormenta provocó graves inundaciones en muchas zonas. Las calles se convirtieron instantáneamente en ríos embravecidos, los coches fueron arrastrados por la inundación y las casas y los hoteles quedaron sumergidos. Ante este repentino desastre, el gobierno de Lanzarote declaró inmediatamente el estado de emergencia y movilizó a todas las partes para responder. Las regiones más afectadas fueron Costa Teguise, San Bartolomé y Arrecife. Costa Teguise es un famoso destino turístico donde las calles y callejones de repente se convierten en ríos turbulentos. La inundación fue muy fuerte, los autos en la calle fueron arrasados y el agua que salpicaba mojó todo a su alrededor. Los hoteles no fueron una excepción, muchos quedaron inundados y se cortaron los suministros de electricidad y agua. La inundación arrasó y sumió en el caos este balneario supuestamente soleado. San Bartolomé también se vio duramente afectado por fuertes lluvias e inundaciones. Los habitantes de aquí observaban impotentes cómo sus casas se inundaban, sin poder salvarse. El camino estaba obstruido por limo y escombros, convirtiéndose en un río intransitable. Los cortes de electricidad y la escasez de agua han dejado a muchas personas en una situación desesperada. Arrecife, la capital de Lanzarote, tampoco pudo escapar del desastre. Las calles de la ciudad se convirtieron en un inmenso océano, con vehículos arrastrados por las inundaciones por todas partes. Muchas casas y negocios se inundaron y se cortó el suministro de electricidad y agua. Las aguas residuales malolientes estaban por todas partes, causando grandes problemas a los residentes locales y a los turistas. Tras las fuertes lluvias, las calles de Lanzarote se convirtieron instantáneamente en ríos embravecidos. Una gran cantidad de lluvia cayó, inundando toda la calle en un instante. Las calles, originalmente pacíficas, se transformaron de repente en ríos turbulentos, en los que los coches eran arrastrados y flotaban indefensos en el agua. Las calles de Costa Teguise fueron especialmente escandalosas. Este lugar era originalmente un famoso destino turístico, con mucha gente entrando y saliendo y mucho tráfico. Pero después de la fuerte lluvia, todo cambió. La ancha carretera se convirtió en un río caudaloso y los coches fueron arrastrados por el agua y arrastrados por la corriente. El agua salpicada mojaba todo a su alrededor, y ni siquiera los peatones podían esquivarla. Las calles, que al principio estaban llenas de gente, de repente se convirtieron en desiertas y desoladas, y solo quedaban las fuertes inundaciones. Las calles de San Bartolomé también se vieron afectadas. Los habitantes de aquí observaron impotentes cómo sus calles se convertían en ríos y sus coches eran arrasados, dejándolos completamente indefensos. El camino estaba inundado de barro y escombros y ya no era transitable. Los residentes de los alrededores corrieron a buscar refugio, tratando de escapar del inmenso océano. Arrecife, la capital de Lanzarote, no se salvó. Las calles de la ciudad se convirtieron instantáneamente en un vasto océano y se podían ver coches arrasados por todas partes. Las calles que antes estaban llenas de bullicio ahora están desiertas, y solo se ven las fuertes inundaciones. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias no solo sumergieron las calles, sino que también invadieron casas y hoteles locales. Muchas casas quedaron completamente sumergidas por las aguas de la inundación y los residentes observaron con impotencia cómo sus hogares eran destruidos. En Costa Teguise, numerosos hoteles y edificios de apartamentos quedaron inundados. El lugar, que una vez fue soleado, limpio y ordenado, ahora está inundado y en ruinas. La inundación inundó el hotel, sumergiendo áreas públicas como el vestíbulo y el restaurante, e incluso las habitaciones de huéspedes no se salvaron. Muchos turistas permanecieron sentados impotentes en sus sofás, viendo cómo sus planes de vacaciones se convertían en humo. Los vecinos de San Bartolomé también sufrieron. Su casa quedó completamente sumergida por la inundación, y todos los muebles, electrodomésticos, etc. de la casa quedaron empapados en agua. Muchas personas tuvieron que huir de sus hogares en busca de ayuda. Los vecinos de Arrecife también sufrieron graves pérdidas. Las casas y apartamentos de la ciudad también fueron inundados por las aguas, destruyendo todas las propiedades.
muchas personas incluso quedaron atrapadas en sus casas y no pudieron escapar. Las fuertes lluvias e inundaciones también provocaron graves cortes de electricidad y escasez de agua en la zona. Las fuertes lluvias provocaron fallos en los sistemas de suministro de electricidad y agua, causando grandes problemas a los residentes locales y a los turistas. En Costa Teguise, muchos hoteles y viviendas se quedaron sin electricidad. Los visitantes no pudieron utilizar el ascensor para subir y bajar las escaleras ni tampoco pudieron disfrutar de las instalaciones del hotel. La cocina y el restaurante no pudieron funcionar con normalidad debido al corte de electricidad y cayeron en el caos. Los cortes de electricidad y agua también son severos en San Bartolomé. Los residentes locales no pueden utilizar aparatos eléctricos ni acceder a agua potable. Mucha gente tuvo que pasar largas noches en la oscuridad buscando fuentes de agua de emergencia. Arrecife también se vio gravemente afectada. Los sistemas de suministro de electricidad y agua de la ciudad quedaron casi completamente paralizados, lo que planteó enormes desafíos para la vida de los habitantes locales. Sin electricidad ni agua, muchas personas se encuentran en una situación desesperada y enfrentan duras pruebas de vida. Las fuertes lluvias y las inundaciones también provocaron graves averías en el sistema de alcantarillado local y un hedor insoportable llenó el aire. Bajo el impacto de las fuertes lluvias, la red de tuberías de alcantarillado no pudo soportarlo y se desbordó por todas partes, causando grandes molestias a los residentes y turistas. En Costa Teguise, las aguas inundaron muchas zonas y pronto las aguas residuales comenzaron a fluir por las calles. El hedor se extendió y el olor asfixiante dificultaba la respiración. Muchos turistas se vieron obligados a permanecer dentro del hotel y sufrir el desagradable olor. Los vecinos de San Bartolomé también sufrieron. El impacto de la inundación provocó un mal funcionamiento de la red de tuberías de alcantarillado y las aguas residuales se desbordaron y se extendieron. El hedor era tan abrumador que los residentes locales solo pudieron cubrirse la boca y la nariz y mantenerse alejados de la zona fangosa. La situación en Arrecife era igual de mala. El sistema de alcantarillado de la ciudad resultó gravemente dañado y las aguas residuales inundaban todas partes. El hedor se extendió, causando gran malestar a los residentes locales y a los turistas. La gente tuvo que quedarse en casa para evitar la devastación. Ante las fuertes lluvias repentinas y las inundaciones, el gobierno de Lanzarote declaró inmediatamente el estado de emergencia y movilizó a todos los agentes para realizar las labores de rescate. Enrique Espinosa, jefe de los servicios de emergencia de Arrecife, dijo que han estado trabajando durante toda la noche y han recibido más de 300 llamadas de emergencia, muchas de ellas desde Costa Teguise y Teguise. Algunas casas se inundaron y había mucho barro por todas partes, dijo. Los equipos de emergencia en Lanzarote están trabajando duro para intentar controlar la crisis. A pesar del viento y la lluvia, se adentraron en las zonas afectadas por el desastre y realizaron labores de rescate. Ya sea limpiando las carreteras o drenando el agua acumulada, están haciendo lo mejor que pueden. En una entrevista, Oswaldo Betancourt, presidente del gobierno de Lanzarote, dijo que el gobierno seguirá invirtiendo mucho dinero y mano de obra para dar prioridad a las cuestiones de emergencia y garantizar la seguridad de los residentes y los turistas. A medida que avanzan los trabajos de rescate, la limpieza de carreteras y la reparación de las instalaciones públicas se convierten en máximas prioridades. Las carreteras de Costa Teguise quedaron completamente sumergidas en lodo y escombros, dejándolas vulnerables a las fuertes inundaciones. Los equipos de rescate de emergencia comenzaron rápidamente a despejar la carretera, utilizando una variedad de equipos mecánicos para tratar de limpiar y reparar las carreteras dañadas. También en San Bartolomé, muchos caminos quedaron severamente arrasados e intransitables. Los equipos de rescate también están reparando las carreteras dañadas y trabajando duro para restablecer el orden normal del tráfico. Arrecife, la capital de Lanzarote, también sufrió graves daños en sus infraestructuras. Sobre esta base, el gobierno también dará prioridad a la reparación de instalaciones públicas como escuelas y hoteles para que la vida en la isla pueda volver a la normalidad lo antes posible. Al mismo tiempo, los gobiernos locales y los equipos de rescate también están haciendo todo lo posible para ayudar a los residentes y turistas afectados por el desastre. Para los residentes cuyas casas quedaron sumergidas por las inundaciones, sus necesidades más urgentes son refugio temporal y seguridad básica para vivir. El gobierno y los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para brindar diversos apoyos, incluido el reasentamiento de emergencia y la distribución de artículos de primera necesidad. La situación es igualmente difícil para los turistas sin hogar.
Muchos hoteles se inundaron y la infraestructura de transporte resultó gravemente dañada. El gobierno y las agencias de viajes están trabajando juntos para encontrar alojamiento alternativo y organizar el regreso de los turistas lo antes posible. Al mismo tiempo, el gobierno local también pidió más ayuda post-desastre. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, dijo que quieren que la ciudad sea designada como zona de desastre para que puedan recibir fondos de ayuda de emergencia para ayudar a las familias y pequeñas empresas afectadas. Esta repentina y fuerte lluvia e inundaciones supusieron un duro golpe para muchos turistas que vinieron a Lanzarote de vacaciones. Estaban deseando disfrutar de unas vacaciones soleadas, pero en lugar de ello se vieron afectados por una inundación catastrófica. Para muchos turistas británicos, sus vacaciones soleadas de repente se convirtieron en una pesadilla. TUI-Travel dijo que se vieron obligados a cancelar algunos de sus viajes programados debido a la falta de alojamiento disponible en la isla. Lamentamos cancelar algunas salidas los días 13 y 14 de abril, dijo un representante de TUI. Nos hemos puesto en contacto con los clientes afectados para ofrecerles la opción de un reembolso completo o de cambiar de reserva a otra opción de viaje de TUI. De manera similar, Jet2 Resorts dijo que tuvo que ajustar una pequeña cantidad de reservas porque algunos hoteles no pudieron acomodar a los turistas. Un representante de Jet2 declaró: debido al mal tiempo que afecta a varios hoteles en Lanzarote, hemos informado a algunos clientes que sus reservas se han visto afectadas. Estamos haciendo todo lo posible para ofrecerles alternativas. Además de cancelar viajes, muchos turistas se vieron obligados a acortar sus vacaciones. Por ejemplo, la familia Moran de Devon originalmente planeó pasar unas agradables vacaciones de una semana en Lanzarote, pero terminaron quedándose solo 4 días y tuvieron que regresar antes. Porque su hotel se inundó gravemente y no pudo prestar servicios normales. Las fuertes lluvias y las inundaciones no solo alteraron los itinerarios de los turistas, sino que también dejaron a muchas personas atrapadas en la isla. Los turistas que no pueden irse se encuentran varados sin remedio en sus hoteles u otras residencias temporales. La familia Moran se encontró ante un dilema similar. Quedaron atrapados en su hotel y no pudieron salir. El hotel se inundó y hasta las instalaciones básicas quedaron inutilizables. Nuestra habitación en el tercer piso también empezó a inundarse y lo único que pudimos hacer fue acurrucarnos en el sofá esperando a que nos rescataran, dijo Tony Moran. Muchos turistas incluso quedaron atrapados en la zona y no pudieron regresar a sus hogares. La infraestructura de transporte de la isla resultó gravemente dañada y el aeropuerto y las carreteras quedaron completamente paralizados. Algunos turistas solo pueden alojarse en hoteles hasta que la situación mejore, mientras que otros se ven obligados a buscar otro alojamiento temporal. Para estos turistas atrapados, su necesidad más urgente en este momento es regresar a casa lo antes posible. Sin embargo, debido a las graves inundaciones en la isla, este deseo es actualmente difícil de cumplir. Solo les queda esperar pacientemente y esperar que el gobierno y las agencias de viajes puedan brindarles ayuda. Ante las fuertes lluvias repentinas e inundaciones, los turistas atrapados en Lanzarote solo pueden pedir ayuda al gobierno y a las agencias de viajes. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, FCDO, emitió el último consejo de viaje el 13 de abril, recordando a los turistas que viajan o se alojan en Lanzarote que presten mucha atención a los avisos del gobierno local y los pronósticos meteorológicos. Si se encuentra en Lanzarote o planea viajar a Lanzarote, siga siempre las recomendaciones de las autoridades locales y controle atentamente las condiciones meteorológicas locales. Además, las principales agencias de viajes también están cooperando plenamente con las operaciones de rescate del gobierno y brindando diversos apoyos a los turistas varados en la isla. Tanto TUI como Jet2 Holidays dijeron que estaban trabajando estrechamente con las autoridades locales para tratar de organizar alojamiento alternativo o vuelos de regreso para los turistas afectados. Los turistas solo pueden esperar ayuda del gobierno y de las agencias de viajes. Sin electricidad ni agua en el hotel y con las calles inundadas, estaban indefensos y solo podían quedarse donde estaban, con la esperanza de ser rescatados lo antes posible. Poco después de que se produjeran las fuertes lluvias y las inundaciones, varios vídeos y fotografías empezaron a difundirse ampliamente en Internet. Estas imágenes registraron vívidamente las emocionantes escenas cuando ocurrió el desastre y atrajeron la atención generalizada de los internautas. La usuaria de TikTok Lisa Marie compartió un vídeo impactante. Las cámaras captaron las fuertes inundaciones en las calles de Costa Teguise, con vehículos flotando indefensos en el agua. «¿Ves? Uno va a Lanzarote solo para ver este tiempo», bromeó en el vídeo,
que rápidamente atrajo más de 1,2 millones de visitas. Otro vídeo igualmente impactante proviene de la familia Moran. El propietario del restaurante y su familia de Devon esperaban pasar unas vacaciones soleadas en Lanzarote, pero se vieron afectados por una inundación sin precedentes. Filmaron una emocionante escena de la inundación del hotel y la adaptaron al famoso tema musical del anuncio de vacaciones de Jet 2, Hold My Hand. El vídeo ha sido visto más de 2 millones de veces en línea. Estos vídeos y fotografías se difundieron rápidamente en internet, mostrando vívidamente las emocionantes escenas de las inundaciones que asolaron Lanzarote. A través de estas imágenes, los internautas sintieron la desesperación y el pánico de los turistas, lo que sin duda despertó una amplia atención sobre este desastre. Los turistas comparten sus experiencias en desastres. Además de vídeos y fotos, muchos turistas que llegaron a Lanzarote de vacaciones también compartieron sus experiencias online. Sus historias han despertado una fuerte resonancia entre los internautas. Mickey Ayet, un turista británico de Bridlington, describió su experiencia a los medios: las carreteras estaban inundadas y el agua que caía de los acantilados era como una cascada. Fue un completo desastre. Nunca había visto tanta agua. Me sorprende que no muriera nadie. Parece el fin del mundo. La familia Moran también describió en detalle su experiencia de quedar atrapados en el hotel en línea. Nuestra habitación en el tercer piso se inundó y solo pudimos acurrucarnos en el sofá y esperar a que nos rescataran. El hotel se quedó sin electricidad, agua y comida, y estábamos en una situación desesperada. Las experiencias personales de estos turistas sin duda presentaron de manera más vívida la gravedad del desastre de las inundaciones. Sus historias permitieron a los internautas sentir más intuitivamente el tremendo dolor que el desastre trajo a los residentes de la isla y a los turistas. Estos vídeos, fotografías e historias compartidas por turistas rápidamente provocaron un amplio debate entre el público en Internet. La gente no solo simpatizó con las experiencias de los turistas, sino que también comenzó a prestar atención a los problemas profundos detrás del desastre. Muchos internautas dijeron: nunca he visto una inundación así, es simplemente una escena apocalíptica. Otros exclamaron: me alegro de que no haya habido víctimas, esto es realmente una bendición disfrazada. Algunos internautas se preocuparon: ¿este desastre climático afectará sus futuros planes de viaje? El debate no se centró solo en el desastre en sí, sino que se extendió también a cuestiones como la construcción de infraestructuras en Lanzarote, los planes de emergencia y el cambio climático. La gente está empezando a reflexionar sobre si este tipo de desastres naturales se convertirán en la nueva normalidad para este famoso destino turístico en el futuro. Lanzarote es una isla que depende en gran medida del turismo, lo que en cierta medida agravó la destrucción de las inundaciones. Como todos sabemos, Lanzarote es un famoso destino turístico que atrae a un gran número de turistas cada año. Sin embargo, la dependencia excesiva del turismo también ha generado algunos peligros ocultos en la construcción de infraestructura de la isla, la preparación para emergencias y otros aspectos. Costa Teguise es un ejemplo clásico. Originalmente era una zona turística pintoresca, pero después de las fuertes lluvias se convirtió en un caos. Las calles se inundaron, los coches fueron arrastrados y los hoteles e instalaciones públicas resultaron gravemente dañados. Esto pone de relieve el problema de que el desarrollo de la infraestructura de Lanzarote no ha seguido el ritmo del desarrollo de la industria turística. De manera similar, los planes de emergencia locales también se ven sobrecargados ante fenómenos climáticos extremos tan poco frecuentes. Aunque el gobierno y las fuerzas de rescate respondieron con todas sus fuerzas, todavía no pudieron controlar la crisis inmediata a tiempo. Por lo tanto, esta inundación no solo provocó enormes pérdidas económicas en la zona, sino que también puso de relieve los inconvenientes de la excesiva dependencia de la isla del turismo. Cómo proteger la industria turística al tiempo que se mejora la construcción de infraestructuras y las capacidades de preparación para emergencias en el futuro es sin duda un gran reto al que Lanzarote debe enfrentarse.